Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos al curso Estadística 1. El día de hoy tendremos la oportunidad de trabajar el tema de la cuarta semana, el cual se titula Medidas de tendencia central. No está de más aclarar desde ya que vamos a trabajar las medidas de tendencia central, pero específicamente vamos a trabajar con series de datos simples. No vamos a trabajar con series en esta clase de datos agrupados, aclarando que vamos a calificar como datos simples todas aquellas series de información o series de datos menores a 30 valores o a 30 datos. Aquellas series superiores a los 30 datos deben de ser tratadas a través de datos agrupados. Entonces, comencemos. El objetivo de la clase es orientar a los estudiantes sobre los principios generales matemáticos estadísticos que les permitan el análisis y manejo de series de datos, como lo dijimos anteriormente, simples y agrupadas, así como la descripción del comportamiento de las variables de estudio. El tema central, el tema general que vamos a tratar son las medidas de tendencia central, teniendo claro que cuando hablamos de medidas de tendencia central nos referimos a todos aquellos indicadores que de alguna manera buscan medir los puntos más cercanos al centro o a la mitad de la serie de datos que nosotros estamos proponiendo. Los principales indicadores que vamos a utilizar para determinar medidas centrales son la media, específicamente la media aritmética, la mediana y la moda. Iniciemos con la media aritmética. De manera resumida, podríamos decir que la media aritmética hace referencia o alude a un promedio. Si buscamos un concepto literal, podríamos decir que la media se define como la suma de todos los valores observados dividida por el número de observaciones. Veamos un ejemplo. Eh, Cuando nosotros hacemos referencia a nuestras notas y a veces queremos sacar un promedio de nuestra nota, sumamos cada una de esas notas. Es decir, si yo llevo 3 clases, 4 clases, sumo el valor de las 4 clases o la nota obtenida en cada una de mis clases y lo divido entre la cantidad de notas sumadas. A cada una de esas notas o a cada uno de esos valores le vamos a llamar X, X1, X2, X3. Vamos con un ejemplo más práctico. Aquí vamos a aplicar la media aritmética, que es un sinónimo de promedio. Tenemos un ejemplo. La edad de 5 personas cuyos resultados fueron los siguientes. 33, 41, 35, 38 y 22. Recordemos algo muy importante cuando trabajamos series de datos en el tema de la estadística. Inicialmente debemos hacer un ordenamiento. El ordenamiento puede ser ascendente, es decir, de la cantidad más pequeña a la más grande, o puede ser descendente, de cantidades grandes hacia las cantidades pequeñas. En este caso, en particular, vamos a trabajar con un ordenamiento ascendente. Si se dan cuenta, por acá tenemos ordenados los valores, el valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4 y el valor 5. Si ordenamos los valores del ejemplo que está en la parte superior, nos quedaría así. 22, valor 1, 33, valor 2, 35, valor 3, 38, valor 4 y 41, valor 5. Si recordamos la fórmula, sería la suma de los valores dividido la cantidad de valores que tenemos. En este caso, si sumamos del 22 hasta el 41 de manera vertical, obtendremos que la suma total es 169. Dividido el número de valores, que en este caso es 5, me da una media aritmética de 33.80. Muy bien. Sigamos con el siguiente indicador. Recordemos que nuestro segundo indicador para medir puntos centrales es la mediana. Un concepto práctico de la mediana sería tener una serie de datos y partirlos por la mitad. ¿Sí? Literalmente podríamos decir que la mediana busca identificar el valor que se encuentra en el centro de la serie de datos. Esta medida nos indica cuántos valores hay arriba de esa mitad y cuántos valores hay abajo. Para poder aplicar la mediana, inicialmente debemos de tratar de buscar una posición mediana, que sería n, el número de valores, más 1, que se va a representar como una constante, dividido 2 para ubicar exactamente la mitad de esos valores. Veamos un ejercicio práctico.
Tenemos la serie ordenada de valores 22, 33, 35, 38 y 41. Hay que buscar la posición mediana entre ellos. Veamos un caso particular. Si contamos los valores 1, 2, 3, 4 y 5, estamos ante una serie de datos impar. ¿Sí? Cuando estamos ante una serie de datos impar, calcular la mediana es calcular un dato exacto. Busquemos primero la posición mediana. Veamos. N, que sería para esta serie de datos, 5, más 1, que nos daría 6, dividido 2, sería 3. Veamos cómo quedaría el ordenamiento de este caso. La posición mediana, como bien lo dijimos hace un rato, sería n más 1 partido 2. Para este caso en particular, 5 más 1 dividido 2 sería 3. Acá tenemos la serie ordenada. Solo es cuestión de ubicarnos en el valor número 3. Entonces determinaríamos que la mediana o la posición mediana, en este caso sería 3, y el valor mediano sería 35. Y este valor mediano representa que arriba de este valor está el 50% de nuestros datos y abajo de ese valor está el otro 50% de nuestros datos. Muy bien. Ahora veamos un caso donde no estamos trabajando con datos impares. Sería nuestro caso 2. En este caso, contrario al anterior, nos proporciona la serie de datos 22, 25, 33, 35, 38 y 41. Si se dan cuenta, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores. Estamos trabajando con una serie de datos impar. Veamos cómo se ordenaría esto. Cuando estamos ante esto, siempre vamos a seguir aplicando la misma fórmula para encontrar la posición mediana, es decir, la mitad de todos nuestros datos. 6 más 1 sería 7, dividido 2, 3.5. Si se dan cuenta, no es un número exacto. Quiere decir que cuando no tenemos una posición mediana exacta, debemos de utilizar un procedimiento que se conoce como interpolación. Acá tenemos la serie ordenada. El dato 1, el dato 2, el dato 3, el 4, el 5 y el 6. Como la posición mediana es 3.5, quiere decir que es un valor que está comprendido entre 3 y 4, acá, en la mitad. Para esto, tendremos que hacer una interpolación entre el valor que representa el número 3, que sería 33, y el valor que representa la posición 4, que sería el número 35. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un pequeño promedio. 33 más 35 partido 2. A este procedimiento se le conoce como interpolación. Para este caso en particular, mi mediana, que fue calculada a través de la interpolación, equivale a 34. Muy bien. Veamos el tercer y último indicador que vamos a tratar con respecto a las medidas de tendencia central, moda. Cuando nosotros nos referimos a moda y lo vemos tal vez como un fenómeno social, nos damos cuenta que la moda es algo que todo mundo está haciendo, una práctica que se ha elaborado, que se está dando en muchas personas. En estadística es igual. La moda es aquel valor que se repite la mayor cantidad de veces. ¿Sí? Veamos un concepto literal. La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de nuestra serie de datos, como lo dijimos anteriormente. El valor que se repite más veces. Veamos un ejemplo. Veamos nuestro caso 1. Acá tenemos una serie de datos, 22, 25, 33, 35, 38 y 41. Recordemos que lo que hay que hacer inicialmente es ordenar nuestros datos. Aquí están ordenados. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, dato 5 y dato 6. Recordemos el concepto de moda. El dato que se repite mayor número de veces. Si observamos esta serie de información, 22, 25, 33, 35, 38 y 41, nos podemos dar cuenta de que no tenemos un dato que se repite más veces. Todos los datos se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, cuando estamos ante algo así, vamos a decir que nuestra serie o nuestra información es amodal. Es amodal porque no existe un dato que se repita una mayor cantidad de veces. Veamos otro caso. Si a esa serie anterior le agregáramos el dato 33, ¿sí? Ordenado quedaría así. Dato 1, 22, dato 2, 25,
dato 3, 33, dato 4, 33, dato 5, 35, dato 6, 38 y dato 7, 41. Si observamos la serie de datos, nos damos cuenta que ahora sí existe un valor que se repite más veces que los demás valores. Entonces podríamos decir que la moda de este problema en particular es 33. Y estamos ante una moda unimodal. Unimodal porque solo hay un dato que se repite mayor cantidad de veces. Bueno, veamos otro caso particular de la moda. Acá tenemos otro caso. Dice que si a esa misma serie de datos le agregáramos el 33 y el 38, veamos cómo se vería esa información ordenada. Dato 1, 22, dato 2, 25, dato 3, 33, dato 4, 33, dato 5, 35, dato 6, 38, dato 7, 38 y dato 8, 41. Si observamos la serie de información, la serie de datos, nos damos cuenta que hay dos datos que se repiten igual cantidad de veces. Entonces podríamos referirnos a esta serie de datos como bimodal. Sería bimodal porque tenemos dos datos, bi, el prefijo bi hace referencia a dos, que se repiten mayor cantidad de veces o igual cantidad de veces, representando los datos que mayor se repiten. Entonces, recordemos, tenemos una muestra amodal cuando no existe un dato que se repita una mayor cantidad de veces. Tenemos una muestra unimodal o modal cuando tenemos un dato que se repite la mayor cantidad de veces y podemos encontrarnos con muestras bimodales cuando tenemos dos datos que se repiten igual cantidad de veces. También podríamos tener 3 datos, 4 datos o 5 datos y a esas muestras pues las vamos a llamar polimodales, que hace referencia al hecho de que existen muchos datos repitiéndose muchas veces. Muy bien. Extraigamos un par de conclusiones de esta clase. Recordemos el tema central, medidas de tendencia central. Entonces podríamos concluir diciendo que las medidas de tendencia central nos permiten identificar los valores más representativos de los datos, de acuerdo a la manera como se tiendan a concentrar. Recordemos, buscando puntos medios. Podríamos concluir diciendo también que la media nos indica el punto medio o promedio de una serie de datos. Es decir, nos informa el valor que obtendría cada uno de los individuos si se distribuyen esos valores en partes iguales. Un promedio. Diríamos también que la mediana, por el contrario, nos informa el valor que separa los datos en dos partes iguales, cada uno de los cuales cuenta con el 50% de los datos, es decir, partiéndolos a la mitad. Y el último indicador, que sería la moda, nos indica el valor que más se repite dentro de nuestra serie de datos. Muy bien, tenemos un par de preguntas para afianzar el conocimiento impartido esta vez. Vamos a ver qué tal estamos para contestar esas preguntas. Vamos con la pregunta número 1. Con esta medida podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos. Es decir, nos permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la mitad del conjunto de datos. A ver, díganme. Perfecto, jóvenes. Mediana. Recordemos, parte los datos por la mitad. Vamos con la pregunta 2. Es la medida de posición central más utilizada, la más conocida y la más sencilla de calcular. Y la podemos definir como la suma de todos los valores observados dividido por el número total de observaciones. Muy bien, la media. La media aritmética, que es sinónimo de promedio. Vamos con la tercera pregunta. Este tipo de medidas nos permite identificar y ubicar el punto alrededor del cual se tienden a reunir los datos. A ver, jóvenes, ¿qué me podrían decir con respecto a esta? Muy bien, perfecto. Medidas de tendencia central. Vamos con la pregunta 4. Medida que indique el valor que más veces se repite dentro de una serie de datos. Perfecto, la moda. Y vamos con la última pregunta. ¿Cómo le llamamos a esa serie de datos que no superan los 30 valores de información? Muy bien, series de datos simples, porque a los que superan los 30 valores, recordemos, les vamos a llamar series de datos agrupados, o los vamos a tratar
a través de series de datos agrupados. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero hayamos llenado los requisitos o lo que ustedes esperaban de esta clase y les deseo un muy buen día.